a proceder con el inicio de este webinar. Bueno, mi nombre es Alexander Jiménez Laverde, soy el coordinador técnico del Metro 80. En primer lugar, queremos agradecer el interés de todos ustedes en este proceso de contratación, el 4396, que hemos denominado contrato principal del Metro 80 y que incluye pues todos los diseños de detalle, las obras civiles, suministro electromecánico, material rodante y sistemas de este importante proyecto. El día de hoy vamos a presentar una explicación detallada de algunos aspectos financieros que han sido objeto de observaciones por parte de algunos de ustedes, los interesados en este proceso, y que identificamos que para un mejor entendimiento era necesario un mayor detalle en esta explicación a lo estrictamente escrito en los documentos contractuales. La siguiente, por favor, María Andrea. La metodología para este webinar lo veremos aquí. Siguiente diapositiva, por favor, María Andrea. Aquí. Algo pasó. Un segundo. Se pegó. No hay problema. Sí. Si quieres salte de presentación y vuelves a iniciar, de pronto pasó. Algo pasó. De hecho, se me trabó el computador. Sí, si quieres proyecto yo entonces. William, ¿me ayudas, porfa? Se trabó el computador. Disculpen. Siempre pasa. Y ni siquiera la puedo quitar. Bueno, mientras vuelves a proyectar, voy entonces contándoles un poco respecto a la metodología de esta reunión. Las observaciones y consultas que se tengan sobre los temas expuestos durante la presentación se deben hacer a través del formulario enviado previamente al correo en el cual fueron invitados a este webinar. También durante toda la presentación vamos a ver un QR en la parte inferior derecha. Si por algún motivo no tienen el link que les enviamos en la invitación, también pueden escanear este QR y los llevará entonces a este mismo formulario al que todos tendrán acceso. Es importante que todas las preguntas las hagamos a través de ese QR. Al final de la sesión, al final de la reunión, vamos a tener un espacio en el cual activaremos los micrófonos o permitiremos pues activar los micrófonos, pero va a ser para aclaraciones sobre la explicación que estamos dando, no para las preguntas puntuales, porque queremos es que esas preguntas sean respondidas con toda la oficialidad y que quede pues lo más claro posible este tema. No se utilizará entonces el chat de la sesión. Los micrófonos, como les mencioné hace un momento, van a estar habilitados, pero solamente les pedimos el favor que los activen en el momento que se les indique, para lo cual en estos espacios o en este espacio daremos el orden de activación de micrófono con base en la mano que vayan levantando pues, las inquietudes que tengan. Me imagino que si todos conocen Teams, hay una opción en la cual permite levantar la mano y eso nos dará el orden de prioridad o el orden de levantar la mano para poder desactivar el micrófono. Las dudas entonces e inquietudes recibidas a través de este formulario que les mencioné hace un momento, nosotros las vamos a recopilar, las vamos a publicar dentro de los documentos de preguntas y respuestas que estamos publicando en la plataforma contractual. Aquí una claridad que nos han hecho la solicitud es estas preguntas que se hagan durante el webinar solo se van a publicar con pregunta y respuesta. No publicaremos el nombre de la empresa para que tengan, digamos, toda la tranquilidad de hacer sus preguntas sin necesidad de indicar cuál es la empresa o de que quede publicado más bien cuál es la empresa la que deja esa inquietud particular. No sé si ya solucionamos, María Andrea, los problemas tecnológicos para publicar la presentación. En ese caso les pido por favor entonces proyectar. Un segundo, estamos en eso. Ahí ya la pueden ver. Sí, María Andrea, ya la pongo. Pasemos entonces al disclaimer directamente, por favor. Esta metodología la que acabo de exponer, pasamos a la siguiente diapositiva que es el disclaimer.
Bueno, buenos días a todos. Entonces, como lo anticipaba Alex, la idea de esta reunión es profundizar algunos aspectos que han sido observados durante el proceso y recibir de ustedes retroalimentación en ese punto, razón por la cual es una reunión de carácter informal e informativa. Lo que se dice en esta reunión no refleja la posición oficial ni modifica ningún tipo de documento, ni puede ser entendido como asesoría por parte de la empresa Metro, de la FDN o de cualquiera de sus asesores. Lo que busca es exclusivamente entonces profundizar y dar a conocer la información y regirá en todo caso lo dispuesto ya en los documentos del proceso y cualquier modificación que se requiera o cualquier respuesta será hecha de manera formal. Adelante. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a este webinar. Como lo mencionó Álvaro, esta es una reunión informativa y el objetivo es ahondar un poco más en aquellos aspectos financieros que se han observado a lo largo del proceso. Mi nombre es María Andrea Camacho, yo soy gerente de estructuración de la Financiera de Desarrollo Nacional. Y aquí pues está todo el equipo estructurador a cabeza de la FDN en el tema financiero, Duranio Osorio Abogados, representado por Álvaro Gasca, que es el equipo legal, y por supuesto pues la empresa Metro, que es el dueño del proyecto y el estructurador técnico. Como les mencioné, entonces lo primero que vamos a tratar es un poco los requisitos de orden financiero que han sido pues observados y quisiéramos ahondar un poco en cómo habilitarse y cómo cumplir estos requisitos que están en las condiciones publicadas. Lo primero, decir que esta capacidad financiera se acredita a través de la presentación de los últimos estados financieros auditados con los que cuente la empresa. Pues por supuesto deben venir suscritos por el contador público, el revisor fiscal, y en el caso de figuras asociativas, esta capacidad financiera debe ser acreditada o será acreditada por aquellos miembros de la figura asociativa que tengan más del 25% de participación en ella. Aquí hay un aspecto importante que también está en los requisitos habilitantes y que tal vez no, por las observaciones que hemos recibido, pues falta claridad en ello, es que esa experiencia financiera y también la técnica se puede acreditar a través de terceros, ya sea sociedades controladas y controladas, es decir, que tengan más del 50% de participación, las matrices y también sociedades controladas por esas matrices. Entonces aquí hay como en el caso de figuras asociativas y para poder cumplir con los requisitos habilitantes, pues una serie de flexibilidades que es importante que ustedes tengan en cuenta. Ya en los niveles mínimos de los indicadores financieros que se exigen, es importante mencionar que aquí, en el caso también de figuras asociativas, es decir, que haya más de una empresa, pues lo que se hace es una suma lineal de pues los diferentes indicadores, de los números del balance de las diferentes empresas que componen esa figura asociativa, siempre y cuando pues se tienen en cuenta los que tengan participación mayor a 25%. Entonces, pues como las fórmulas acá se ve un poco denso, pero lo que se hace es aunar los esfuerzos o la capacidad financiera de las empresas que componen la figura asociativa para el cumplimiento de los requisitos habilitantes, el índice de liquidez, el nivel de endeudamiento, la razón de cobertura. Como pues lo pueden evidenciar ahí en las fórmulas, el índice de liquidez mayor a 1, nivel de endeudamiento menor a 0.8, razón de cobertura de intereses mayor a 1, capital de trabajo superior al 30% del presupuesto oficial y patrimonio neto mayor al 50% del presupuesto oficial, que a continuación vamos a hacerle un poco de zoom. Entonces, en cuanto al presupuesto oficial, importante mencionar
que hay un componente en pesos y un componente en euros. Si bien la oferta se puede hacer en pesos, euros o dólares, digamos que está la potestad para que ustedes puedan ese componente en moneda extranjera decidir si lo quieren en euros o en dólares. La condición es que ese componente en dólares no supere el equivalente en pesos de estos euros pasado con la TRM del mes de referencia, que en este caso es diciembre del 20. Entonces, un poco para ahondar en cada uno de los componentes del presupuesto oficial. El componente en pesos está compuesto por el componente A y el componente C, es decir, la obra civil y el traslado anticipado de redes, y esos son 1.3 billones de pesos. El componente en moneda extranjera, que en el presupuesto oficial está en euros, pues son 105 millones de euros, que convertidos con la tasa del mes de referencia es el equivalente a 443.000 millones de pesos. Este es el límite que ustedes tienen que tener muy en cuenta a la hora de construir su oferta en dólares para que se mantenga ese límite que no pueden sobrepasar. Por supuesto, este presupuesto oficial está respaldado pues presupuestalmente y con unas vigencias futuras que pueden aprobarse el 27 de enero. Otro tema bastante importante que creo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer la oferta es la curva de inversión y este apéndice financiero 5 que aparece en el contrato y cómo funciona. Este apéndice o esta restricción lo que hace es limitar la retribución acumulada que ustedes pueden tener a lo largo del contrato. Y ojo que aquí esto no limita el ritmo de ejecución de las unidades funcionales, sino limita la retribución acumulada que se puede tener en cada una de las etapas. Aquí se evidencia que tanto el componente A como el componente B tienen como un ritmo y ese ritmo va a definir el máximo de retribución acumulada que se tiene en cada uno de los periodos. En caso que, digamos, en las actas de retribución se tenga que el nivel de retribución que se le otorga al contratista en X periodo es superior a el límite que se establece en ese anexo 5, pues la diferencia se va a retribuir en el siguiente periodo. Y creo que aquí el énfasis es, ese apéndice limita la retribución acumulada, más no la ejecución. Y ligado mucho a este tema, pues viene pues algo un poco novedoso, y es la retribución por unidades de ejecución. El proyecto está partido, el componente en pesos en 444 unidades de ejecución y el componente en euros en 118. Y cada una de esas unidades de ejecución le corresponde un porcentaje, un peso en la ejecución del contrato. En la medida que se van ejecutando esas unidades de ejecución, pues se va liberando la retribución relacionada a ese porcentaje o a ese peso ponderado que tiene la correspondiente unidad de ejecución. Entonces, esto lo que hace es un poco que la retribución vaya al ritmo de la ejecución del proyecto. Y aquí lo podemos, en las próximas diapositivas, vamos a ahondar un poquito en cómo sería esa retribución. Entonces, la retribución está compuesta por 4 componentes, y esos componentes, unos están en dólares, otros están en pesos. El componente A, como ya lo mencionamos, es el primer componente en pesos. Ese componente retribuye los diseños y la obra civil. Luego viene el componente B, que es el componente que retribuye el material rodante y los sistemas metros ferroviarios. Ese componente está en euros o en dólares, dependiendo de cómo ustedes construyan la oferta. El componente C
también está en pesos, pero a diferencia del componente A y el componente B, que son precio global, se retribuye por cantidades de hora y ahorita vamos a hacerle suma a eso. Y el componente D es el componente que se libera en la etapa de garantía de nivel de servicio, el cual, digamos que durante la ejecución del proyecto se van a hacer una serie de retenciones equivalente al 5%, es decir, cuando ustedes terminen la totalidad de las unidades de ejecución, solo recibirían hasta el 95% de la retribución y ese 5% restante se va a liberar en la etapa de garantía de nivel de servicio, que son los últimos 12 meses del contrato, en pagos trimestrales. Entonces, aquí nos vamos a poner un poquito pesados y densos con las fórmulas, pero trataré de transmitir la filosofía y si ven una luz brillante, no vayan a ella, quédense conmigo, por favor, para hacer un poquito más digerible estas fórmulas. Y voy a ir sobre cada uno de los componentes, las fórmulas que aparecen en el contrato, explicando un poco la filosofía y cómo se va a ir liberando los recursos en la medida que se ejecutan las diferentes unidades de ejecución. Entonces, el primer pago o el primer componente del pago es el componente A. Ese componente A, como ya lo dijimos, está en pesos. Y ese componente A lo que va a hacer en cada uno de los periodos es liberar el valor ofertado por ese componente. Entonces, ustedes ofertaron un valor X por el componente A. En la medida que vayan, y voy a ir por la fórmula, me avisan si están viendo mi puntero. Entonces, este es el valor ofertado que ustedes hicieron del componente A. Ese valor está en pesos del mes de referencia. Ay. Un segundo que aquí pasó. Listo. El componente A, el valor ofertado, en la medida que ustedes vayan ejecutando las unidades funcionales, pues ese valor se multiplica por las unidades de ejecución, perdón, que se han ejecutado a la fecha de esa retribución. Y acuérdense que les mencioné que cada una tiene un porcentaje, entonces pues en el periodo 1 de retribución se toma la sumatoria de todas las unidades de ejecución que se haya terminado a ese momento, se multiplica por el valor ofertado, ese sería el pago correspondiente a ese periodo. Se le resta las compensaciones especiales que hayan habido hasta ese momento. Acuérdense que en el contrato hay la posibilidad de que se terminen parcialmente las unidades de ejecución y en la medida que se terminan parcialmente, el contratista tiene derecho, aparte de la retribución correspondiente a esa terminación parcial, entonces se les resta lo que ya me pagaron por unidades, por compensaciones especiales y se les suman aquellas compensaciones especiales que se causen en el periodo a pagar, es decir, si en el periodo 1 se terminó parcialmente una unidad de ejecución, esa unidad de ejecución se pagaría en ese momento. Acuérdense también entonces que durante la ejecución del contrato y previo a la etapa de garantía de ejecución, pues se hace una retención de 5%, es decir, este parte de la fórmula retribuiría solo el 95% de lo que efectivamente se ejecutó. Se les restan las deducciones en caso que se hayan incumplido alguno de los EANS del apéndice técnico 2 y también creo que esto es un cambio que se hizo ahorita en la adenda, pues en la medida que se incorporó un anticipo, pues se le va a restar la amortización de ese anticipo en el tiempo. Finalmente, pues se actualiza al momento de la retribución, dado que pues el valor de la oferta está en pesos del mes de referencia. Eso en cuanto al componente A. Sigue el componente B, que sería la parte en divisas, en euros o en dólares. Y básicamente sigue la misma filosofía, el valor que ustedes oferten
multiplicado por la sumatoria de las unidades de ejecución que se hayan terminado a esa fecha y se actualiza con el índice de precios de Estados Unidos. Creo que ese es básicamente muy sencillo. Estos dos componentes serían los componentes en precio global. El componente C, que es el que retribuye el tema de redes, como les mencioné antes, pues tiene la particularidad que se retribuye con base en las cantidades de hora realmente ejecutadas. Entonces aquí lo que se hace es tomar la sumatoria de todos los... Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o...? Bueno, Joana. continúo. Es la sumatoria de todos los ítems de obra que se tienen en el apéndice. Entonces acá cogemos las cantidades de obra realmente ejecutadas en ese periodo por los precios que se definieron contractualmente. Eso nos da el valor a retribuir en ese periodo. Igualmente se le quitan las deducciones por incumplimiento de los ANS y se actualiza con IPC para que todos los precios queden a precios del momento en que se va a retribuir. Y este es el componente B en el que se va a liberar en la etapa de garantía de nivel de servicio ese 5% que se retuvo a lo largo del contrato. Y básicamente es esa bolsita que teníamos con el 5%, se va a dividir en 4 pagos cada trimestre durante el año que dura la etapa de garantía de nivel de servicio. E igualmente, pues se harán las deducciones en caso que no se cumplan los indicadores de nivel de servicio. Entonces, como vieron, el contrato pues tiene una parte en precio global, otra parte en P por Q, un poco cantidades de obra, y una parte que se retribuye en pesos y otra parte que se retribuye en moneda extranjera, dependiendo pues de la oferta que ustedes planteen. Adicionalmente, pues en la última adenda que salió recientemente, pues se incorporó una de las solicitudes más sentidas por el mercado y fue un anticipo. Entonces, si bien la retribución va a ir al compás de la ejecución, pues hay la posibilidad de que el oferente pida un anticipo y se está dando un valor del 19.9% del valor del contrato principal. Ese valor de 20% del valor del contrato principal pues se divide en 2 anticipos que se calculan en función del componente A. Entonces, por eso ustedes ven que el primer anticipo es 20% del valor ofertado del componente A y el 10.5% del valor ofertado del componente A. La suma de estos dos valores se ven reflejados o pues suman el 19.9% del valor del contrato principal, que son más o menos 350.000 millones de pesos, pues obviamente fluctúan dependiendo de la oferta que ustedes presenten. El uso de ese anticipo puede ser utilizado en la financiación de cualquiera de los ítems aprobados en el plan de inversión del anticipo que presenta el contratista, y pues al final puede utilizarse en cualquiera de los componentes. Esto es importante porque así el valor que se define en el contrato esté calculado en función del componente A, que es el tema de obra civil y está en pesos, pues el uso del anticipo sí puede ser en cualquiera de los componentes. Finalmente, pues la validación, los pagos deberán contar pues con el visto bueno del interventor y obviamente estar incorporados y aprobados en el plan de inversión del anticipo. La moneda del anticipo, esto es importante, pues va a ser en pesos. Y como les mencioné, hay 2 momentos en la ejecución del proyecto en el que se va a recibir este anticipo. El primer anticipo es una vez se entregue el levantamiento de investigación de redes y estudios de topografía. Esto es a los 5 meses del acta de inicio del proyecto. Ahí se entregaría el 20% del valor ofertado por el componente A. Y el segundo anticipo, que es 10.5 del valor ofertado en el componente A,
será entregado 13 meses después del acta de inicio o 30 días después del acta de inicio de la etapa de construcción, lo que ocurra después. Importante aquí mencionar pues, que la amortización de ese anticipo se hace pues, con un porcentaje fijo, que es el 32%, y ya les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica de esa amortización del anticipo. Entonces, como les mencioné, creo que estas dos fórmulas del principio son lo que ya les relaté. El primer anticipo es 20% del valor ofertado en el componente A y el segundo anticipo 10.5% del valor ofertado del componente A. Ese anticipo, pues cada periodo y cada vez que se hace una retribución se va a ir amortizando y lo que va a quedar es un valor pendiente de amortizar en cada uno de los periodos. Entonces, pues aquí simplemente tenemos el valor que ustedes hayan solicitado por anticipo y a ese valor se le va descontando las amortizaciones acumuladas hasta ese periodo. Y asimismo se actualiza cada periodo con IPC. Entonces, como les dije anteriormente, esa amortización del anticipo va a ser fija, 32% de la retribución, y aquí está un poco la fórmula que nos ayuda a explicar esto. Entonces, pues cada periodo que tienen retribución, se va a coger la retribución, esta fórmula larga no es otra cosa que la retribución del componente A, y se va a multiplicar por el 32%, que es el porcentaje fijo que vamos a amortizar año a año. Y esto, pues, se le resta la retribución de cada uno de los periodos. Entonces, pues, en la medida que se van a hacer como mordiscos fijos de cada una de las retribuciones, pues, al final va a quedar una colita. Y en ese momento, si al momento de efectuar, digamos, esa última amortización, el valor calculado de la amortización fuere superior al anticipo pendiente por amortizar, es decir, toda esta fórmula, pues el valor a amortizar será igual al anticipo pendiente por amortizar, que es en últimas la colita que nos queda para finalizar de amortizar ese anticipo. Con esto se acaba el ladrillo de las fórmulas y un poco, pues espero haber sido un poco más clara en cómo funciona esa dinámica de la retribución y la amortización del anticipo. Y pues creo que podemos proseguir con las garantías que se exigen contractualmente para pues ese anticipo, y le doy la palabra a Álvaro Gasca de Duran y Osorio. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Álvaro Gasca, socio de Duran y Osorio Abogados. Como habrán podido ver, una de las solicitudes reiteradas de ustedes era publicar los documentos de la operación de financiamiento del proyecto. Estos ya fueron publicados y en ellos se puede apreciar que los financiadores, en este caso Bancolombia, FDN y Davivienda, en el contrato incluyeron que la posibilidad de otorgar un anticipo está sujeta a la entrega de unas garantías que tienen que tener características de irrevocabilidad y liquidez, por lo que optamos por que las garantías fuesen bancarias, bien sea que sean cartas de crédito stand-by o garantías bancarias líquidas a primer requerimiento. Pueden ser emitidas afuera, ¿sí? Es decir, pueden ser emitidas por bancos extranjeros, pero siempre confirmadas por corresponsales en Colombia, y esa entidad que la emita o la certifique en Colombia de tener calificación cuando menos AAA local, ¿sí? En el caso de la garantía del stand-by. Si es la garantía bancaria, pues esa sí debe ser emitida siempre por una entidad local con esas mismas características crediticias. Adelante, por favor. ¿Qué características debe tener? Debe cubrir el 100% de la suma, ¿sí? Su plazo o su duración deberá estar vigente
hasta la totalidad de la amortización, es decir, hasta el último pago mediante el cual se amortice el anticipo, pero se permite que se dé por periodos anuales con unas reglas de prórroga o reemplazo de las garantías. Debe ser a primer requerimiento, es decir, el metro se reserva la posibilidad de, ante cualquier incumplimiento, jalarla, y podrá ser endosada a terceros. Debe venir explícita la posibilidad de endoso, esto a favor de los financiadores del proyecto. Adelante. ¿Qué estamos cubriendo entonces con esto? Lo primero, como se permite que la garantía se dé por periodos anuales, entonces se está cubriendo que no sea renovada o entregada una nueva garantía dentro de los 60 días anteriores al vencimiento. Siempre la garantía de buen manejo de anticipo deberá tener una vigencia mínima remanente de 60 días. Que no se reemplace, ¿sí? Si por cualquier motivo quien emitió la garantía pierde su calificación AAA, la garantía debe reemplazarse entre los 45 días. Que no se amortice el anticipo, que se utilice de manera incorrecta, es decir, que si bien, como anticipaba María Andrea, el contratista puede determinar en su plan de manejo del anticipo que lo utiliza para los distintos componentes, no solo para el componente A. Si hiciera un mal manejo del mismo, lo utilizara para algo que no esté dentro de ese plan de inversiones, pues esa es una de las causas de activación. Los eventos de insolvencia, o si por algún motivo el contrato se termina de manera anticipada y en la liquidación no fuese posible lograr la amortización pendiente del anticipo. Esas son entonces las causales de exigibilidad de la garantía, que como ven son básicamente las causales típicas de este tipo de garantías. Adelante. Entonces, esto eran los puntos que les traíamos. Nos concentramos en el webinar de hoy en el tema financiero, tanto de forma de pago o anticipo, porque hemos recibido varias observaciones en ese sentido. Y ahora lo que les queremos pedir a través del QR, y ya le devuelvo la palabra a Alex, es ir pues, ayudándonos con una serie de preguntas que están consignadas en él. Alexandra, adelante. Muchas gracias, Álvaro. En este momento, entonces, vamos a lanzar aquí por la aplicación Teams, vamos a lanzar, perdón, esta consulta. Les invitamos entonces a que nos indiquen sobre cuál de estos componentes consideran necesario entrar a detallar un poco más, y en un momentico, una vez ya todos hayan contestado, entraremos entonces a ampliar un poco la información en ese componente. Bueno, yo creo que ya en este momento pudiéramos tener una decisión sobre la retribución. Yo creo que es el punto en el que más interesados están manifestando inquietud, por lo que, María Andrea, te pido por favor regresar entonces al punto de retribución
y vamos a ampliar un poco más la explicación en este tema. Listo, ahí les pediría el favor de las personas pues, que votaron por este ítem, pues si me pudieran a través de las manitos dar un poquito de insight de qué parte de la retribución pues quedaron dudas y retomamos. María Andrea, buenos días. Hay una persona externa, Diego Mauricio Pérez. Vamos a activar el... Diego Mauricio, ¿puedes activar por favor tu micrófono y hacer la inquietud? Aló. Ya ahí te oímos. Ahí te escuchamos. ¿Ya nos oyen? ¿Ya me oyen? Buenos días. Buenos días al Metro Medellín, al equipo estructurador. Bueno, mi pregunta, yo tenía levantada la mano, pero mi pregunta va en otro orden, pero pues aprovecho la oportunidad para hacer la siguiente solicitud. Es básicamente que se analice la posibilidad de permitir la acreditación de los requisitos financieros a partir de los últimos 3 años. Y esto soportado como en varios aspectos. El primero es que pues sabemos que venimos de 2 años en donde pues todas las empresas han tenido un impacto económico en sus cifras y no podemos pretender que el cumplimiento de estos requisitos se acredite a partir del último año, que pues ha sido además el más crítico, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, también soportado en que muchas empresas, o por lo menos nosotros, nos involucramos en este proyecto desde hace bastantes meses. Cuando salieron lo que podríamos denominar son unos prepliegos de condiciones y donde se permitía la acreditación de esa manera, con los últimos 3 años. Sorpresa fue que cuando publicaron los pliegos definitivos, esta condición pues, se modificó. Esto, pues, digamos, nosotros nos involucramos en este proyecto, como lo mencionaba, desde hace bastantes meses, contratando asesores externos, haciendo inversiones importantes para que ahora, cuando se publiquen los pliegos de condiciones definitivos, nos hayan cambiado pues, las condiciones de participación. Y además, soportado esta solicitud en que este proyecto hay que considerarlo como un proyecto, como una convocatoria internacional. Es decir, aquí la lectura que se le da a estos pliegos con estos requisitos es un mix entre condiciones de obra pública y condiciones de proyectos de financiación. Y es que si bien el metro o la entidad abrió la posibilidad del anticipo, debemos tener claro que el anticipo pues, no es suficiente para permitir aliviar la situación de tesorería tan crítica que requiere este contrato. Por lo tanto, hay unas necesidades de financiación importantes. Adicionalmente, pues ustedes ya lo mencionan, hay una condición de que el anticipo se permita se soporte con garantías líquidas. Es decir, son condiciones que son propias de proyectos de financiación y por otro lado están abriendo la acreditación de los requisitos financieros a partir de condiciones de obra pública, con lo cual no es consistente. Así que pues es la invitación a la entidad y al equipo estructurador de entender este proyecto con condiciones típicas pues, de un proyecto de esta magnitud que requiere financiación privada y que requiere condiciones de solvencia financiera importantes que le permitan a su vez a los grupos o empresas interesadas soportarlo con cartas con garantías líquidas. Esa es básicamente nuestra solicitud.
Muchas gracias. Listo, Diego. Yo creo que pues como a ti, a muchos les surgen, digamos, solicitudes que quieren que el equipo estructurador y la empresa Metro pues analicemos en el marco de este proceso. Y creo que el tema es que al principio la presentación no ayudó. Si quieren la vuelvo a poner. Hay un código QR que los redirige a un formato de Google Forms en el que pueden, pues tienen un campo abierto en el que pueden escribir todo este tipo de solicitudes y nosotros la tendremos en cuenta para el análisis. Entonces, no sé si De acuerdo, muchas gracias por eso y pues te confirmo que ya lo hemos hecho de esa manera, lo hemos hecho por las vías pues, que permite el proceso en anteriores ocasiones, pero desafortunadamente pues hasta ahora no nos han dado respuesta. Entonces pues aprovechamos la oportunidad de esta reunión para hacer la solicitud pues, de manera verbal. Hay importante resaltar que todas las preguntas que ustedes hacen a través del RFQ y también las que queden en este formato de Google, pues se les va a dar respuesta y se les va a publicar. Entonces, pues tengan la certeza de que pues no es que no las leamos, no es que no las estemos analizando, las estamos analizando y todas y cada una tendrán respuesta. Obviamente no todas y cada una resultarán en un ajuste contractual de los requisitos habilitantes, eso depende del análisis interno que hagamos, pero sí tengan la total certeza de que se tienen en cuenta y se están analizando y por supuesto se les dará respuesta. No sé si volviendo al tema de la retribución, alguien pudiera pues ilustrarme qué parte de la retribución que hiciéramos tal vez un poco más de zoom para pues no devolverme y explicar las fórmulas completas, sino pues esos puntos que pues quedaron dudas. Luis García. Sí, buenos días. Tengo duda cómo se aprueba y se paga el valor de atribución del título de compensación especial del componente A. ¿Ahí me ayudas, Álvaro, un poco del procedimiento? Así es. Tiene una fórmula, Luis, que depende, digamos, lo primero es cuando se paga la compensación especial. La compensación especial se paga cuando se presentan eventos eximentes de responsabilidad. Entonces, si se llegara a presentar alguno en ejecución del contrato que impide la terminación de una unidad de ejecución, lo que se hace con la interventoría es medir el porcentaje de avance de esa unidad de ejecución, ¿sí? Eso se multiplica por un factor que está en la fórmula y en el momento de la ocurrencia del evento se paga ese valor. Cuando se levanta el evento eximente de responsabilidad y se termina la unidad de ejecución, entonces se le paga el restante que no se le pagó al momento de la compensación especial cuando ocurrió el evento eximente de responsabilidad. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que si ocurre un evento que está fuera del control de las partes, no tenga el contratista el efecto de tener retenida o no poder cobrar la unidad de ejecución hasta que se levante el evento y por eso le liberamos buena parte de esa retribución. ¿Y cómo sería el porcentaje que se calcula con la interventoría? Porque eso a priori es arbitrario. Porque si hay que ponerse de acuerdo entre las partes, se puede llegar a una controversia y pues se puede llegar a arbitraje. Se podría, digamos, es cierto, en últimas podría llegar al amigable componedor si no hubiese acuerdo. Es un amigable componedor permanente bastante eficiente en sus decisiones. Y ahí lo que se hace es que las partes de buena fe tratan de calcular cuál es el porcentaje de avance. Si hubiese una discrepancia en ello, es el mecanismo de dirimir efectivamente el amigable componedor. Ok, gracias.
Ir un poco ahí para el contrato lo que establece es que se le paga el porcentaje o se le retribuye en esa compensación especial el porcentaje de la unidad de ejecución que se haya logrado hacer hasta el momento que ocurre el evento eximente. Entonces, pues como dice Álvaro, las partes pues de buena fe se sentarán a establecer cuánto es ese porcentaje, pero pues en muchas unidades de ejecución pues no debería haber mucha discrepancia en ello. Hamilton. Sí, buenos días a todos. Una pregunta muy corta. Considerando que el anticipo que están dando calculado sobre el componente A en su sumatoria es 30.5, yo quisiera que nos comentaran la razón por la cual la amortización del anticipo es del 32%, porque evidentemente esa retención, pues digamos que golpea fuertemente el tema del flujo de caja. Gracias. El 32, ¿te refieres que no debería calzar la suma del 20% del primer anticipo y el 10% versus la amortización? Es simplemente un factor que definimos para poder ir amortizando año a año el anticipo que se otorga, pero no deberían calzar. No estoy indicando que calcen. La pregunta va más en el sentido de que, en mi opinión, es demasiado alto. Yo no estoy diciendo que calcen, sino que me parece, en mi opinión, es muy alto y castiga mucho el flujo de caja. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se llegó a ese 32 y no a un 20 o a un 25 o a un 40? Por poner un ejemplo. Pues si subiéramos el porcentaje de amortización, pues le pegaría más duro al flujo de caja, ¿no? Entonces, no, pues eso, para mí sería mejor, pues vuelvo y repito. Bajarlo. Sí, exactamente. Que fuera 20% cada por vez que decir se algo. hace retribución. Así es. Digamos que el cálculo que se hizo es para lograr la amortización completa antes de que se termine la etapa preoperativa. Pero pues podemos analizar diferentes alternativas. Vale, gracias. Alejandro. Hola, muy buenos días. Mi consulta va en unos términos similares a las del participante anterior, pero enfocado un poco en que como hay una diferencia de 7, 8 meses entre el primero y segundo anticipo, en caso que el contratista pueda generar retribuciones durante el mes 6 al 13, se le está castigando con una amortización del 32 cuando en ese momento solo ha recibido un 20. Entonces es revisar la posibilidad de que en caso de generarse cobros durante ese periodo, el porcentaje de amortización se pueda ajustar un poco bajándolo, porque si no estamos castigando mucho el flujo de caja, particularmente en ese periodo, por la diferencia que hay entre el 32 que ustedes retendrían contra el 20 del anticipo entregado a ese momento. Entendido. Que en el momento que no hayan desembolsado pues el anticipo completo, haya algún tipo de diferenciación en la amortización del anticipo, es lo que te entiendo. Sí, que porque tal vez evidentemente estamos en etapa de no sea preconstrucción. plana, sino como inicia y después suba. ¿Eso es lo que te estoy entendiendo? Que aunque estamos en etapa de preconstrucción y debería no estarse, digamos que ejecutando obra y por lo tanto pues poco probable sería que exista un acta de retribución. Sí es posible que el anticipo, la segunda etapa no sea en el mes 13 por alguna causa y yo ya esté en ejecución. Entonces, que esas posibles actas que hay entre el primero y el segundo anticipo no amorticen al 32, sino a un porcentaje más bajo para no castigar el flujo de caja inicial del contratista. Lo otro que tenía como observación es, entendiendo que parte del anticipo puede ser usado en el componente B y que la amortización solo se da en el componente A con un 32%, es ver la posibilidad de generar una amortización del componente B, entendiendo que las ejecuciones del componente B son tardías en la ejecución de la obra
y estaríamos afectando al contratista, castigando ese capital que tiene para inversión de la obra para el componente A en los primeros meses, mientras no ha ejecutado componente B. No sé si fui claro ahí. ¿La amortización también se haga en el componente B, es tu solicitud? Sí, claro, si el contratista determina que parte del anticipo, como bien va a suceder, se va a Se va a invertir en usar el en el B. componente B, que esa amortización se haga en ambos componentes para no afectar esa ejecución del componente A, porque es que si sumas, estamos hablando de 32% de amortización de anticipo, cuando puede que la inversión no haya sido 100% en el componente A, más el 5% de retención en garantía que al final se retribuye en el componente D en los últimos 12 meses del proyecto. O sea que estamos dejando al contratista con un fondeo bien pobre para la ejecución del componente A en los primeros meses hasta que no empiece a ejecutar componente B y a recibir retribución por el mismo. Entiendo. Listo, tomamos nota y analizamos. José Alejandro, la pregunta que acabas de plantearnos, ¿la pusiste de casualidad en el formulario, en el QR que está actualmente en pantalla? La primera, la segunda la estoy escribiendo. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, porque es muy bueno. Nosotros aquí tratamos de responder lo que podamos responder en caliente, como le decimos, pero hay temas como esos que estás planteando que sí requieren un análisis un poco más de profundidad, por lo que sí les pedimos que esas preguntas nos las hagan a través de ese formulario para poder hacer todo el análisis y responder oficialmente y en caso de que sea aceptada o que haya alguna modificación, poder proceder con las modificaciones que sean necesarias. Ok, gracias. A usted. No veo más manos levantadas. No sé si con las explicaciones que acabamos de dar es suficiente. Bueno, Carlos Felipe acaba de levantar la mano. Sí, muy buenos días, ¿cómo están? La pregunta es, desde el momento en que se recibe la unidad de ejecución, o más que se recibe, se entrega por parte del contratista, y el momento en que entra la retribución, ¿cuáles son los escenarios de tiempos que ustedes han considerado? Porque pues de la revisión de la minuta y de las respuestas que nos han dado a anteriores preguntas al respecto, pues se entiende que hay unos escenarios quizás muy ácidos para efectos de recibir los dineros pues por las obras ejecutadas en ese caso. Entonces, o sea, ¿cuál es el estimado que ustedes tienen en un escenario regular, normal, sin que esto tenga que irse a los mecanismos de solución de controversias, amigable componedor y demás, para que desde el momento en que se entregan la unidad de ejecución, se después esté retribuyendo esa unidad de ejecución en ese caso? Álvaro, si quieres, dale ahí. Creo que tiempos no hay. Siempre el contrato habla del cumplimiento de los requisitos para la firma del acta de retribución, pero pues si quieres, Álvaro, complementame un poco ahí, pues, si se activa el mecanismo de solución de controversias, ¿cómo sería Sí, el proceso? digamos que en principio, en el procedimiento normal, una vez concluida la unidad de ejecución por parte de ustedes, se le pone a disposición del interventor, quien tiene un periodo determinado del contrato para hacer observaciones o darla por recibida. Si salían observaciones, ustedes tienen a su vez un periodo de correcciones, momento en el cual se suscribe el acta de determinación de la unidad funcional, se les activa dentro de los 5 primeros días del mes siguiente el cierre del acta de retribución, la presentación de la factura, y al final de ese mes estaría haciéndose el pago de la retribución. Si no estuviesen de acuerdo las partes en la terminación de una unidad de ejecución, efectivamente podrían recurrir al amigable componedor, y ahí sí tomaría alrededor de 2 meses en determinar si la unidad de ejecución se terminó o no. Si el amigable componedor determinara que efectivamente está terminada, pues entra la siguiente acta de pago y se reconoce la retribución. De lo contrario, pues debe el contratista corregir y someterse al procedimiento de recibo de la misma. Ok, pero complementando un poco
la pregunta en ese caso, cuando nosotros hacíamos específicamente el proceso de verificación que está contenido, no me equivoco, en el capítulo 12 de esa minuta, y el de retribución, que es el capítulo 4, uno podía llegar a ver escenarios donde se podía, sin ni siquiera recurrir al amigable componedor, podíamos estar hablando de alrededor de 140, 160 días desde el momento en que se entregan las obras hasta que se retribuye efectivamente la unidad de ejecución. Y esto pues obviamente castiga duramente, en este caso, pues como lo han manifestado en varios casos, el flujo de caja en este caso del contratista, y lo obliga, y pues esto ya lo he escuchado en varias intervenciones y también lo compartimos así, a mantener una disposición de recursos externos por parte del contratista que normalmente le exigirían pues tener pues si se quiere una financiación externa en ese sentido. Entonces, pues o sea, habiendo dicho esto y como les digo y complementando un poco la pregunta anterior, pues la invitación es a revisar cómo se pueden moderar esos procedimientos en ese caso, porque finalmente esto conjugado con la repartición de unidades de ejecución que ustedes están haciendo en los apéndices financieros, además genera pues unas condiciones en los flujos de caja que se están proyectando que son bastante duras y que, como les digo, pues exigen unos esfuerzos de financiación, en este caso del posible contratista, aun cuando ustedes ya tienen una financiación, en este caso para el proyecto, lo que pues a la larga lo que termina es duplicando el costo de financiación del proyecto y haciéndolo menos eficiente. Listo, yo creo que lo revisamos, si se puede volver más eficiente el procedimiento de recepción y pago, pues buscamos la forma. Muchas gracias. Bueno, no vemos las manos levantadas. Vamos a poner aquí en Teams una nueva consulta para que por favor nos orienten sobre otros temas que también tenemos dentro del orden del día. Dale. Un momento, por favor, que no está saliendo el sondeo. Un momento. Bueno, me aclaran mis compañeros que en el Google Forms que les enviamos con el link estaban las otras preguntas. Ya algunos de ustedes han estado manifestando sus inquietudes a través de ese formulario. Igual el formulario va a estar habilitado por un tiempo adicional durante la mañana para que puedan terminar de hacer sus inquietudes. Creo pues no veo ninguna otra mano levantada, por lo que al parecer pues las inquietudes fueron aclaradas con este espacio. El día de mañana tendremos un nuevo webinar, ya no para hablar específicamente de temas financieros, sino de otros temas también que ha sido objeto de una gran, o más bien de un número importante de preguntas por parte de ustedes, los interesados, por lo que entonces los invitamos nuevamente a conectarnos mañana a las 7 de la mañana en el link que les enviamos también por la plataforma de contratación
y allí volveremos a estar entonces con esta misma metodología, presentándoles el detalle que esperan o que consideramos necesario para las claridades del caso y abriendo también estos espacios para las inquietudes que requiera de acuerdo a cada uno de los temas. Nuevamente entonces, mañana a las 7 de la mañana los esperamos en el nuevo webinar. Entonces, si hay nuevas personas que deban participar, por favor, nos envían a través de ATPROS los correos electrónicos para poderles enviar las citas. Esperamos pues contar con una buena participación mañana y poder aclarar todas las inquietudes que ustedes tengan. Les deseamos entonces un feliz día. María Andrea, Álvaro, no sé si quieren agregar algo más. No, simplemente que pues de estas sesiones virtuales y estos webinars informativos y de la retroalimentación que tengamos en el Google Forms, pues posiblemente vamos a abrir la posibilidad de un webinar híbrido en el que algunas personas puedan inscribirse para estar de forma presencial. Les estaremos contando pues cuándo se puede abrir esta ventana y cuándo sería la sesión. Listo. Tal vez un segundo punto importante, las observaciones que estamos recibiendo por escrito hoy. La idea es que mañana, ¿sí?, podamos dedicar una parte de ese webinar a dar respuesta. Entonces es importante que quienes las hicieron hoy puedan estar en la sesión de mañana. Así es, entonces en un momento les estaremos enviando a los inscritos para el webinar de mañana el link para el ingreso. Igual durante el transcurso del día y hasta más o menos las 6 de la tarde del día de hoy se estarán recibiendo las inscripciones de los nuevos interesados en participar. Si llegan después de las 6, pues de pronto a última hora mañana, antes del webinar, los podemos inscribir o podemos enviar el link, pero sí les pedimos que traten de enviar esos correos, esos mensajes antes de las 6 de la tarde para poder enviarles el link con suficiente anticipación. Nuevamente agradecerles entonces su participación. Nos vemos entonces mañana con los interesados sobre los temas previstos para el día de hoy. Un feliz día. Hasta luego.